y Joel Osteen recibió $4.4 millones en préstamos COVID destinados a pequeñas empresas, mientras vivía en una mansión de $10.5 millones. Su iglesia dedica solo el 1% a la caridad. Predica que Dios quiere que seas rico, pero cobra $15 por las entradas para escucharlo hablar. Su programa de televisión llega a millones, pero rara vez menciona el pecado o a Jesús. Somos gente normal. Se trata simplemente de vivir una vida bendecida, ser una bendición para los demás, ser feliz, tener buenas relaciones. Cuando los críticos lo llamaron falso, compró otra casa por $3 millones. Con la disminución de la asistencia y las crecientes críticas, la sonrisa perfecta de Osteen no puede ocultar las grietas que se agrandan. Joel Osteen nació el 5 de marzo de 1963 en Houston, Texas. Fue uno de 6 hijos en un hogar que giraba en torno a la iglesia, la fe y la familia. Su padre, John Osteen, ya había abandonado la tradición bautista del sur en ese momento y había comenzado algo nuevo. Todo comenzó después de un cambio importante en 1958, cuando nació la hermana de Joel, Lisa, con graves discapacidades. Ese momento lo cambió todo. John y su esposa Dodie recurrieron a la sanación por fe y abrazaron el cristianismo carismático. Tan solo un año después, en 1959, fundaron Lakewood Church en una tienda de piensos en mal estado. Solo tenía 234 asientos, pero algo poderoso estaba comenzando. A finales de la década de 1970, ese pequeño espacio se había convertido en una iglesia en crecimiento con más de 5,000 personas. Joel creció viendo todo esto. Mientras sus hermanos predicaban o servían, Joel se mantenía callado. No quería el protagonismo. Prefería ayudar tras bambalinas. En 1981 terminó la escuela secundaria en Humble High. Luego fue a la Universidad Oral Roberts para estudiar radio y televisión. Pero después de menos de un año, abandonó los estudios. No quería un título, quería construir algo con su padre. Con solo 19 años, Joel tomó una gran decisión. En 1982, dejó la universidad y regresó a Houston para ayudar con el trabajo de televisión de la iglesia. Comenzó el ministerio de televisión ese mismo año. Comenzó modestamente, un canal local y una red de cable nacional. Durante 17 años, Joel se mantuvo detrás de las cámaras. Producía, editaba, dirigía e incluso registraba los trajes que su padre usaba cada domingo. Se aseguró de que cada transmisión luciera impecable. Quería que Lakewood se viera tan pulcro como cualquier programa de Hollywood. Mientras otros predicaban, Joel seguía apretando botones, ajustando luces y editando material. No tenía formación en predicación ni educación formal en teología, pero estaba absorbiendo todo. Editar cientos de sermones de su padre le enseñó más de lo que cualquier aula podría. Incluso entonces se negó a subir al escenario. Su padre le pedía que predicara y Joel siempre decía, «No, tú eres el predicador», le decía. «Te haré lucir bien en televisión». Entonces todo cambió en enero de 1999. El 17, Joel finalmente dijo sí. Predicó su primer sermón. 6 días después, su padre murió de un ataque al corazón. El primer sermón de Joel resultó ser el último que su padre escuchó. Sin previo aviso, Joel fue lanzado al papel de liderar una iglesia con 6,000 miembros. No lo quería, no se sentía preparado, no tenía experiencia en predicación. Muchos dudaban de él, aún así algo hizo clic. En ese momento, aproximadamente 8,000 personas asistían a Lakewood cada semana. Era mucho para Houston, pero no para la nación. En 5 años, todo cambió. Para 2004, la asistencia semanal se había disparado a entre 25,000 y 30,000. Eso no era solo mucho. Era la iglesia más grande de Estados Unidos, y no sucedió por accidente. Joel duplicó el presupuesto para la transmisión televisiva, eligió los mejores horarios en las principales ciudades, llenó las autopistas con vallas publicitarias, pero más que nada sus sermones se sentían diferentes. Eran simples, edificantes, llenos de esperanza. La gente sintonizaba y se quedaba. Las multitudes se volvieron tan grandes que el edificio de 8,000 asientos de Lakewood simplemente no era suficiente. Joel comenzó a hablar de algo que sonaba imposible. Dijo que algún día predicarían para 100,000 personas cada fin de semana. Muchos se rieron, pero entonces llegó el movimiento más audaz hasta el momento.
En 2003, Lakewood llegó a un acuerdo con la ciudad de Houston para arrendar el centro Compaq. Era el antiguo hogar de los Houston Rockets. Esto no era una pequeña sala de iglesia. Era una arena deportiva con 16,000 asientos. El arrendamiento en sí costó $12 millones por 30 años, con la opción de extenderlo por otros 30 años por $22 millones. Pero la verdadera sorpresa vino del costo de la renovación. Lakewood se comprometió a casi $95 millones para transformar la arena. Eso es alrededor de $158 millones hoy. La reconstrucción tomó 15 meses. Desmantelaron la arena y agregaron 5 pisos en el interior. Cascadas, kilómetros de alfombra nueva, 200,000 pies cuadrados de salas, estudios de transmisión, aulas. Todo tenía que sentirse nuevo. La gente no podía creerlo. Un estadio de baloncesto convertido en un lugar de culto. Nunca se había hecho así. En 2010, Lakewood compró el edificio directamente por $7.5 millones. Pero el verdadero cambio ocurrió incluso antes, el 16 de julio de 2005. Esa fue la gran inauguración. La nueva Lakewood Church abrió sus puertas y cada asiento se llenó. 1,600 personas asistieron en persona. Millones más vieron por televisión. Para muchos habitantes de Houston, el lugar donde una vez vieron a estrellas de la NBA era ahora una iglesia llena de luces, música y energía positiva. Y la audiencia siguió creciendo. La asistencia semanal pronto superó las 40,000 personas. Las transmisiones de televisión llegaron a un estimado de 10 millones de espectadores en más de 100 países. Esto ya no era solo una iglesia, era un movimiento, un imperio mediático. Y Joel Osteen estaba en el centro de todo. Lo que hacía a Joel tan diferente era su mensaje. No predicaba fuego y azufre, no se enfocaba en el pecado o el juicio. En cambio, hablaba de esperanza, de sueños, de creer en uno mismo y de confiar en el plan de Dios. Los críticos lo llamaron cristianismo light, pero a sus seguidores no les importó. Encontraron consuelo en su sonrisa y fortaleza en sus palabras. Les decía a las personas que no estaban rotas, que vendrían días mejores, y le creyeron. Desde el principio, Joel conoció el poder de los medios. En solo unos años, las transmisiones de televisión de Lakewood llegaron al 92% de los hogares estadounidenses. Eso es casi todos los hogares del país. Alrededor de 10 millones de estadounidenses sintonizaban cada semana, e incluso más veían desde más de 100 países alrededor del mundo. Para 2017, los esfuerzos mediáticos de la iglesia costaban $25 millones al año, pero valieron la pena. Lakewood lanzó una estación de radio Sirius XM. Joel comenzó a realizar eventos Night of Hope en estadios. A donde quiera que iba, asistían decenas de miles de personas. Y todo funcionó porque su mensaje era claro, simple y positivo. Cuando Joel Osteen lanzó Your Best Life Now en octubre de 2004, la mayoría de la gente no esperaba mucho. Era un autor primerizo y un pastor, no una celebridad. Pero en solo 3 meses el libro había vendido más de 500,000 copias. Para mayo de 2005 había superado el 1,000,000. Eso solo ya era impresionante. Pero luego permaneció en la lista de los más vendidos del New York Times durante más de 200 semanas consecutivas, casi 4 años. En total, vendió más de 4 millones de copias en todo el mundo. Ya no era solo un libro cristiano, se había convertido en un éxito cultural. La mezcla de fe, motivación y esperanza simple conectó con todos, desde feligreses hasta personas que nunca habían tocado una Biblia. El tono amigable de Joel lo hacía fácil de leer. Sus ideas sobre cómo vivir una vida mejor se sentían reales. Ese libro no solo lo hizo famoso, cambió para siempre la forma en que los autores religiosos escribían y vendían libros. Pero Joel no se detuvo con un solo libro. Convirtió su éxito en un negocio en toda regla. Escribió más de 15 libros y al menos 7 de ellos se convirtieron en los más vendidos del New York Times. Su libro de 2005, Become a Better You, le generó $13 millones en regalías y anticipos. Sus eventos en vivo fueron aún más grandes. Por cada discurso podía ganar entre $100,000 y $200,000. Llenó arenas en todo Estados Unidos e incluso en el extranjero. También construyó un enorme negocio de mercancía vendiendo libros, CD, ropa y regalos. La mayoría se vendía a través de la gigantesca tienda de regalos de Lakewood Church o en línea. Luego vino su imperio de redes sociales. 25 millones de seguidores en Facebook, 10 millones en Twitter y 5 millones en Instagram.
Estas plataformas atrajeron aún más atención, patrocinadores y dinero. Luego, en 2013, Joel hizo algo que ningún otro pastor había hecho a esta escala. Lanzó una gira nacional de arenas llamada Night of Hope. Estos no eran eventos gratuitos. La iglesia gastó $6.7 millones en estos eventos solo en 2017, pero las ganancias fueron enormes. Night of Hope cambió la forma en que las personas veían los eventos de fe. Ya no eran reuniones pequeñas, eran producciones globales. Todo esto formaba parte de un plan mayor. Joel no dependía solo de canales religiosos como la mayoría de los pastores. Fue a los escenarios más grandes de los medios convencionales. Se sentó con Oprah, apareció en Larry King Live. Fue a Good Morning America. Estos programas llegaron a personas que nunca vieron televisión cristiana ni fueron a la iglesia. Su entrevista de 2005 con Larry King puso su mensaje en el centro de atención. Y cuando habló con Oprah en 2012, abordó todas las críticas de frente, incluida la reacción a su evangelio de prosperidad. No habló de pecado o reglas, habló de esperanza, éxito y de creer en uno mismo. Su mensaje sonaba más como un entrenador motivacional que como un predicador tradicional. Y eso fue a propósito. Esta estrategia funcionó. Hoy, Joel Osteen llega a más de 10 millones de personas cada semana en televisión y en más de 100 países. Su podcast, contenido social y apariciones difunden el mismo mensaje: mantente positivo, cree y nunca te rindas. Ese mensaje le atrajo fans de todos los orígenes, religiosos o no, y lo convirtió en uno de los pastores más vistos y seguidos del mundo. Pero detrás de escena, las cifras cuentan una historia más complicada. La marca Osteen genera alrededor de $55 millones al año. Su iglesia, Lakewood, opera con un presupuesto anual de $90 millones. Uno pensaría que una gran parte de eso se destinaría a ayudar a otros. Pero solo el 1.3%, alrededor de $1.2 millones al año, se utiliza para misiones y extensión. La mayor parte del dinero se destina a servicios semanales, producción de medios, eventos Night of Hope y costos administrativos. Los críticos dicen que esto demuestra que el enfoque está más en la construcción de marca que en la caridad. Y aunque Joel predica sobre la abundancia y el propósito, algunos se preguntan a dónde va realmente esa abundancia. Joel Osteen no conoció a su futura esposa en un gran evento de iglesia o en una fiesta de celebridades. Simplemente necesitaba una batería nueva para su reloj. En 1985 entró en una joyería en Houston. Pertenecía a una familia local, y Victoria, una joven que trabajaba allí, lo ayudó. Ella estaba estudiando psicología en la Universidad de Houston y ayudaba en la tienda de su madre ese día. Ese simple recado se convirtió en algo mucho más grande. Tan solo 2 años después, el 4 de abril de 1987, Joel y Victoria se casaron. En ese entonces, Joel todavía estaba detrás de escena en la iglesia de su padre. Aún no era la cara famosa de Lakewood, pero este matrimonio se convirtió en la base de algo masivo. Los antecedentes de Victoria aportaron una mezcla de fe y ciencia al panorama. Su padre, Donald, era un ingeniero de la NASA que trabajó en el proyecto del cohete Saturno. Su madre era una devota maestra de escuela dominical. Juntos, Joel y Victoria comenzaron a construir un ministerio que más tarde llegaría a millones de personas. Han estado casados durante casi 40 años. Han enfrentado presión, juicio público y la pesada responsabilidad de dirigir una mega iglesia. Pero ese pequeño momento en una joyería, solo cambiando una batería de reloj, lo cambió todo. La vida de Victoria dio un giro dramático después de eso. Nació en Huntsville, Alabama, en 1961. Pero su familia se mudó a Houston cuando ella tenía solo 2 años. Su infancia estuvo marcada por la Iglesia de Cristo, donde su madre enseñaba en la escuela dominical y su padre era diácono. Después de casarse con Joel, Victoria comenzó a asumir pequeñas tareas en Lakewood, como ayudar con las ofrendas. Pero eso no duró mucho. En 2003 lanzó el Ministerio de Mujeres en Lakewood. Creció rápidamente. Hoy llega a miles de mujeres cada año. El papel de Victoria en el escenario se volvió tan importante como el de Joel. Su voz y presencia conectaron profundamente con la audiencia. También se convirtió en una autora de bestsellers. Su primer libro, Love Your Life, se lanzó en 2008 con 750,000 copias en su primera tirada. Debutó en el número 2 en la lista de los más vendidos del New York Times. Eso no fue poca cosa para alguien que solía trabajar en el comercio minorista.
He oído decir, si no sanas las heridas emocionales, sangrarás en personas que no tuvieron nada que ver con ello. Su historia, desde una vida tranquila detrás de un mostrador de joyería hasta convertirse en una de las pastoras más reconocidas de Estados Unidos, es una de audacia, crecimiento y energía implacable. No solo siguió el camino de Joel, ella ayudó a crearlo. Sus hijos, Jonathan y Alexandra, crecieron en el corazón de ese mundo. Jonathan nació el 20 de abril de 1995. Alexandra le siguió el 9 de noviembre de 1998. Ambos fueron criados bajo el enorme foco de Lakewood Church, pero ninguno se quedó en las sombras. Jonathan estudió radio, televisión y cine en la Universidad de Texas en Austin y se graduó en 2017, pero incluso antes de eso, lideraba la adoración como adolescente. Para 2016, él y Alexandra actuaban frente a multitudes masivas, 45,000 personas en un evento como America's Night of Hope en San Francisco. Jonathan también comenzó a escribir canciones y producir música para el Ministerio de Jóvenes Adultos de Lakewood. Luego, en 2019, predicó su primer sermón el Día del Padre. Alexandra dejó su huella en la música. Se convirtió en vocalista principal de la banda de adoración de Lakewood, Leah. Sus canciones, incluida I've Got a Fire, han llegado a cientos de miles en Spotify y otras plataformas. Este es mi libro. Soy lo que dice que soy. Tengo lo que dice que tengo. Puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy seré enseñado la palabra de Dios. Confieso audazmente que mi mente está alerta. Mi corazón está receptivo. Nunca seré el mismo. Su voz se convirtió en una parte clave de la identidad musical de la iglesia. Austin estaba profundamente ligado a algo llamado el movimiento de la palabra de fe y el evangelio de prosperidad. Estas ideas dicen que si crees lo suficiente, dices las palabras correctas y confías en el plan de Dios, obtendrás lo que quieres, ya sea salud, riqueza o felicidad. Una vez dijo, la voluntad de Dios para ti es que pagues tus facturas, no que tengas deudas, y que vivas con salud todos los días de tu vida. A sus fans les encantaba, a sus críticos les horrorizaba. Lo que hacía todo más intenso era el tamaño de su plataforma. Lakewood Church atrae a más de 40,000 personas cada semana y millones más ven por televisión. El propio Austin tiene un patrimonio neto de entre 40 y 60 millones de dólares. Eso ha hecho que muchos se pregunten si este mensaje se trata realmente de fe. ¿Por qué parece beneficiar tanto a un solo hombre? Algunos cristianos dijeron que su mensaje tergiversaba el evangelio hasta convertirlo en algo que nunca debió ser. En lugar de enseñar a las personas a seguir a Jesús a través de las dificultades, les decía que podían hablar la riqueza en existencia. Como ese perrito, hay mucho más en ti. Simplemente permites que ese mecanismo de defensa te haga aislarte, alejarte, pensando que quedarte escondido es la forma de lidiar con ello. Y si estaban pobres o enfermos, era culpa suya por no creer lo suficiente. Pero no se trataba solo de hablar de dinero. Austin tampoco predicaba mucho sobre el pecado, el infierno o el arrepentimiento. Dijo abiertamente que prefería no centrarse en esas cosas. Quería ayudar a las personas a ser una mejor versión de sí mismas. Sus sermones eran como discursos motivacionales. Sus libros vendieron millones, pero los teólogos advirtieron que esto era cristianismo sin cruz. Sonaba bien, pero dejaba fuera las partes difíciles como apartarse del pecado o confiar en la gracia. La gente lo llamó evangelio de algodón de azúcar. Dulce, fácil, pero sin sustancia real. Temían que hiciera que la gente se sintiera mejor, pero no que cambiara realmente. Algunos dijeron que no estaba llevando a la gente a Jesús en absoluto, solo a sí mismos. Grandes nombres se opusieron. El profesor Michael Horton lo llamó herejía. J.I. Packer dijo que omitir el arrepentimiento era una señal de alerta. Otros dijeron que hacía que la religión tratara más sobre lo que recibes, no sobre a quién adoras. Lleva al antinomianismo. Esta visión de que, bueno, si la justicia de Cristo cubre mi injusticia, entonces puedo pecar libremente. No recuerdo quién lo dijo primero, pero señalaron la Biblia donde Jesús advirtió que la vida no consiste en la abundancia de posesiones. Y sin embargo, Austin siguió ascendiendo. En Lakewood, incluso la forma en que manejaban la comunión y el bautismo atrajo atención. Esas son partes sagradas del culto cristiano. Pero durante mucho tiempo, los críticos dijeron que Lakewood no las hacía a menudo o con claridad. Hizo que la gente se preguntara si estas tradiciones estaban siendo apartadas. En 2025, Austin bautizó a cientos de personas en un evento. Así que sucedieron, pero no de la manera que la mayoría de las iglesias lo hacen.
La sensación era que eran secundarios a su habitual mensaje de sentirse bien. Incluso la forma en que predicaba era única. No usaba notas. Memorizaba cada sermón. Lo ensayaba una y otra vez como un actor. Su entrega era fluida, su contacto visual constante. Su ritmo era perfecto, 27 minutos por sermón para encajar en los horarios de televisión. Lo hizo popular, pero también puso incómodos a algunos pastores. Dijeron que apenas citaba la Biblia y que sus llamados a la salvación parecían pensamientos posteriores. Comparado con su padre, John Austin, quien predicaba profundas enseñanzas bíblicas, el estilo de Joel parecía más entretenimiento que teología. Las críticas golpearon fuerte en 2020. Durante la pandemia, Lakewood Church recibió un préstamo de $4.4 millones del gobierno federal a través del programa de protección de cheques de pago. Estaba destinado a ayudar a las pequeñas empresas a sobrevivir, pero Lakewood tenía un presupuesto anual de $90 millones y el propio Austin valía decenas de millones. La gente estaba indignada. La iglesia dijo que nada del dinero fue a Joel o Victoria Austin. Finalmente devolvieron la cantidad completa, pero el daño estaba hecho. Desencadenó un debate nacional sobre las iglesias, el dinero y el apoyo gubernamental. Luego vino la bomba. Lakewood gastó solo el 1.3% de su presupuesto de $90 millones en misiones y extensión. Solo $1.2 millones. Dijo que vendrán decepciones, traiciones, cosas injustas. ¿Cómo manejas estas ofensas? Mientras tanto, $25.1 millones se destinaron al Ministerio de Televisión, $31.7 millones a los servicios semanales y millones más a administración, recaudación de fondos y eventos. Eso levantó sospechas. ¿No debería una iglesia centrarse más en ayudar a los pobres, a los hambrientos, a los perdidos? Para muchos, esto confirmó lo que temían. Lakewood era más un imperio mediático que un ministerio. Y aún así, Joel Osteen dijo que no recibe salario de la iglesia. No lo ha hecho desde 2004. Su riqueza, estimada entre $50 y $100 millones, proviene de sus libros y de sus conferencias. Su primer libro solo, Your Best Life Now, vendió más de 4 millones de copias. Vive en una mansión de $10.5 millones en Houston, con otra casa valorada en $3 millones. Algunos admiran ese éxito. Otros dicen que es prueba de que su evangelio está funcionando, pero solo para él. La controversia lo siguió incluso hasta el tribunal. En 2011, una banda electrónica demandó a Lakewood y a los Austin por usar su canción después de que expirara una licencia. Pedían $3 millones. Lakewood argumentó que fue un malentendido. En el año 2012, el tribunal falló a favor de la congregación. Sin embargo, el litigio expuso la colosal y caótica magnitud de un emporio mediático religioso. Muy bien todos. Pueden tomar asiento. Es un placer tenerlos en Lakewood y sentirse bendecidos. Y todo esto ha desembocado en un problema persistente: la falta de transparencia en Estados Unidos. Las iglesias, a diferencia de otras organizaciones benéficas, no están obligadas a presentar sus finanzas al IRS. Esto significa que las megacongregaciones pueden percibir millones de dólares libres de impuestos, sin revelar al público el destino del dinero. Algunos líderes utilizan jets privados, otros residen en mansiones, y la mayoría de los donantes nunca ven los números. Incluso cuando las iglesias comparten informes, como lo hizo Lakewood, a menudo muestran grandes sumas destinadas a medios de comunicación y salarios, dejando muy poco para la caridad. Ese silencio, esa reserva, ha llevado a muchas personas a plantearse interrogantes difíciles. ¿Se trata realmente de una devoción divina o simplemente de un negocio próspero? En agosto de 2017, el huracán Harvey azotó Houston con fuerza. Las calles se convirtieron en ríos, miles de personas quedaron aisladas. Se necesitaba refugio urgentemente. Un edificio permaneció firme y seco, la iglesia Lakewood. Con capacidad para más de 16,000 personas, sus puertas permanecieron cerradas. Joel Austin, el líder de la iglesia, comunicó en línea que el recinto era inaccesible debido a las inundaciones, pero los residentes locales no lo creyeron. Fotografías y videos mostraban que las vías alrededor de la iglesia estaban secas, sin rastro de inundaciones. Internet explotó y el hashtag OpenLakewoodChurch se propagó velozmente. La indignación se apoderó de la gente, incluso celebridades alzaron la voz. Señalaron que una congregación con tantos recursos no debería dar la espalda en momentos de crisis.
Austin, con una fortuna estimada en más de $50 millones, guardó silencio inicialmente. Sin embargo, ante la presión pública, la iglesia finalmente abrió sus puertas días después. Pero el daño ya estaba hecho. La opinión pública no estaba convencida. Recordaban a negocios como la tienda de muebles Mattress Max, que abrió sus puertas de inmediato. ¿Por qué no Lakewood? Y esa no fue la última vez. En el año 2025, el huracán Barrel causó estragos. Se fue la electricidad y el calor se intensificó. Lakewood distribuyó 40,000 botellas de agua y alimentos. La primera respuesta pública del pastor ante la tormenta fue pedir a sus 6 millones de seguidores en Twitter que se unieran en oración por sus compatriotas texanos. No obstante, muchos en redes sociales no quedaron satisfechos y expresaron: "Pueden hacer más". Aún así, la red se burló. ¿Está Joel cerrando las puertas de nuevo? Incluso miembros de la iglesia manifestaron su sorpresa por la decisión de mantenerla abierta. La sombra de Harvey aún persistía, y no solo fueron huracanes. Allá por el año 2014, una familia denunció que un ujier de la iglesia agarró la silla de su bebé y la arrojó desde un banco. El niño, de tan solo 18 meses, cayó de bruces. La familia abandonó Texas traumatizada. Lakewood lo negó todo, pero posteriormente pagaron $15,000 para llegar a un acuerdo alegando inmunidad eclesiástica, a pesar de haber pagado. La gente comenzó a preguntarse: ¿cómo protege una congregación de este tamaño a sus feligreses? Luego llegó un día más sombrío. El 11 de febrero de 2024, una mujer llamada Janice Yvonne Moreno ingresó a la iglesia Lakewood armada con un rifle AR-15. Llevaba consigo a su hijo de 7 años. Alegó que llevaba una bomba en su mochila. A la 1:53 de la tarde, abrió fuego en un pasillo, realizando aproximadamente 30 disparos. Un hombre de 47 años resultó herido. La policía, que prestaba servicio de seguridad, respondió al fuego. Moreno fue abatida. Sin embargo, en medio del caos, su pequeño hijo Samuel recibió un disparo en la cabeza. Lo que siguió fue una profunda desolación. Samuel requirió 2 cirugías de emergencia. Los médicos le extirparon la mitad de su cráneo y perdió una gran porción de su lóbulo frontal. Durante semanas no pudieron ni siquiera evaluar su actividad cerebral debido a su extrema fragilidad. Su abuela, una rabina, proporcionó actualizaciones dolorosas en línea. Samuel fue desconectado del respirador tras 13 días. Vivió con su abuela paterna hasta el fallecimiento de esta al año siguiente. Otra persona, un voluntario de 57 años, recibió un disparo en la cadera. Sobrevivió, pero el incidente conmocionó profundamente a la comunidad. La gente se preguntaba: ¿cómo pudo suceder esto? Lakewood es una institución enorme. Cada semana asisten alrededor de 45,000 personas. Poseen recursos y seguridad. Sin embargo, Moreno entró con 2 rifles y una mochila cargada de armamento. Apuntó con calma un arma a un guardia desarmado para poder ingresar. La iglesia contaba con policías fuera de servicio presentes. La detuvieron, pero ya era demasiado tarde. La seguridad había fallado. Los videos de vigilancia mostraron la facilidad con la que pudo acceder al interior. Tenía antecedentes de enfermedad mental, esquizofrenia y un historial delictivo. Su arma portaba una pegatina de Palestina. La policía encontró escritos antisemitas, teorías conspirativas e incluso elogios a grupos terroristas. A pesar de todo, compró el AR-15 legalmente apenas 2 meses antes. Texas no cuenta con leyes de bandera roja. Nada la detuvo. Él dice: "Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, que resucitó de entre los muertos y que es mi Salvador. Lo veo como un creyente en Cristo como yo". Tras el tiroteo, Austin dijo a la congregación: "Tengan fe, no retrocedan". Oró por las víctimas e incluso por Moreno. Algunos encontraron consuelo en sus palabras, otros no. Los críticos señalaron que ignoró los problemas cruciales: el acceso a las armas, la salud mental, los sistemas fallidos. La abuela de Samuel imploró por leyes más estrictas, y otros líderes religiosos se unieron a ella. Sin embargo, Austin se centró en la esperanza, en seguir adelante. Para muchos, eso no fue suficiente. La policía inició una investigación exhaustiva que duró 1 año. En febrero de 2025, remitieron el caso a la Fiscalía del Distrito. Un gran jurado decidiría los próximos pasos. El enfoque no estaba únicamente en la agresora, sino en todos los aspectos.
La respuesta de la iglesia, las deficiencias de seguridad y cómo el sistema permitió que una mujer con problemas de salud mental accediera a un arma de guerra. Incluso antes de este trágico suceso, los ex-suegros de Moreno habían alertado a las autoridades y a la propia iglesia, pero nadie la detuvo. Ahora esa negligencia tenía un nombre: Samuel. Años de confianza se desmoronaron en cuestión de minutos, y hay algo más. Lakewood está envejeciendo, no solo en años, sino también en adeptos. Los jóvenes, millennials y la generación Z se están alejando de las iglesias. Tan solo el 16% de los millennials asiste regularmente a la iglesia, y la generación Z apenas el 15%. Estas cifras representan el nivel más bajo en la historia de Estados Unidos. Buscan un propósito, pero no lo encuentran en grandes edificios o sermones ostentosos. Anhelan comunidad, acción y autenticidad. El mensaje de prosperidad de Lakewood no resuena con ellos. Buscan fe digital, activismo y grupos pequeños.